Hola amigos, llegaron estas zapatillas Scomber, son Converse, ahí está. Y lo que pasa siempre, se despegan las orillas, ¿eh? Ya le metieron manos y esto, estaba lleno de pegamento, pero no está tan más despegado, ¿eh? Está firme esa parte, así que yo estaba con la lija esta, sacando lo más que pudiera, ¿eh? Para que ustedes puedan ver cómo se pega. Ahí, ¿eh? Y también lo limpié. Y una parte lo limpié en el motor chiquitito que tengo acá también. Pero ahí falta, ¿eh? Falta el pegamento, le echaron un pegamento amarillo. Y limpiar lo más que se pueda. Así, ¿ven? Para que quede limpio, mira. Ahí va saliendo, ¿eh? Y aquí mancharon, pues miren, mancharon con pegamento más arriba. Toda esa parte está con pegamento. Vamos a ver si se la podemos sacar. Si no, nos va a quedar así. Y eso, pues amigos. Traten de ver los que están aprendiendo cómo se hace para que lo hagan bien. Lo importante es limpiar bien la superficie. Sacar los restos que tenía de antes. También podemos hacer una costurita finita, pero para eso tienen que aprender a hacerse el crochet. Un crochet fino del 60. Cuando digo el 60 es que es un hilo de máquina que compro yo acá en Chile, que es así, por hilo del 60. Aquí lo tengo, ¿eh? Este es el hilo de máquina. Por eso le digo, háganse un crochet del 60. O sea, se soltó el hilo. Ahí dice, ¿ven? Ahí. Del 60. Hilo del 60 es este. Si lo separo, son dos hebritas que trae. Entonces, después que tengan lijado todo, limpiemos la superficie. Este es diluyente Duco. Diluyente Duco. Diluyente sintético no sirve. Tiene que ser Duco. Aquí le paso todo porque si no puede quedar la aureola manchada. ¿Ya? Si pasa el líquido más arriba de género, pásenle a todo porque si no queda manchado. Ahí limpio. Todo lo que vamos a pegar lo limpian con el diluyente. Esa es la segunda parte, ¿eh? Tenemos uno. Ahora el otro que viene más manchado. Veamos si sale la mancha de pegamento. Ahí. El pegamento que usan a veces está muy seco, entonces puede quedar por encima. Podría salir. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Estoy tratando de que se adhiera a mi mano para que salga. A medida que se va secando, lo voy sacando de a poquito, ¿eh? Pero eso lo hace la piel. Ahí parece que ya salió. Ahí sí. Salió, amigo. Ahí queda.
Ahí está saliendo, amigo, ¿eh? El diluyente lo corta el pegamento y lo saca, ¿no? Ya, lo logré, lo pude limpiar, ¿no? Ahí está listo, miren, ya no está la mancha. El otro lado tiene un poquito. Les muestro porque si le ha pasado lo mismo, lo pueden hacer, pues, ¿no? Tiene solución. Ahora tiene que estar bien sequito el dedo para que saliera como una goma esto. Es como una goma de borrar. Si le sigo pasando el paño se esparce más, pero con la manito se va saliendo. Se adhiere a mi piel. Pero no queda pegado. Ahí está. Pudimos limpiarlo. Pudimos lijar también. Ahora tenemos que ver cómo lo vamos a pegar. Si con PVC o pegamento amarillo. Lo voy a hacer con pegamento PVC. Después puedo ver si lo puedo asegurar con alguna costura o lo dejamos así. Abajito de la línea del pegamento aplicamos el PVC. Si no tienen PVC lo hacen con el pegamento amarillo, pero que esté en buen estado. Si no, no les va a pegar bien. Esparcimos bien. Ahí. Y ya le aplicamos pegamento a la pieza de arriba, ¿no? Ahora falta la parte de abajo. Vamos a echar un poquito de pegamento ahí para ir sacando. A la goma. De esta manera se aplica el pegamento, ¿no? Así hay que hacerlo. Aquí, amigos, estamos calentando los zapatos. Ahí están. Poniendo la luz, ¿sí? Ahí se están secando, ¿eh? Estamos calentando ahora para el horno. Aquí lo saqué de la cámara de aire. Falta un poquito ahí. Aquí estamos pegando, ¿ven? Peguemos la orilla, que ensamble bien la orilla. Por donde iba antes. Ahora la parte de abajo. El otro lado. Apliquemos aire. Lo bueno de esto es que pegamos con temperatura, ¿eh? De alta temperatura, porque eso quema cuando uno acerca la mano. Pero no le pasa nada al material. La piel de uno es sensible.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a alta temperatura esto no se va a despegar con la temperatura del sol. Se sella, es como que se vulcaniza. Lo pueden dejar así nomás para lograr la adherencia más firme con la pata ahí. Ese golpe que le estoy dando le da firmeza. Para eso es la pata de fierro, para tener un apoyo donde poder prensar esto. Después, con una gomita de esa de tapilla que sobran, uno puede limpiar los restos de pegamento. Que se vea mejor a como llegó. Limpiamos acá. La orilla por abajo queda así sucia, pero ustedes la limpian en cualquier motor. Yo tengo un motor pequeñito acá. Lo prendí. Mira, voy a lijar. Ahí, amigos, ya quedó lijado. Para los que no tengan crochet ni nada de eso, lo pueden dejar así. Ahí lo pueden dejar así. Incluso si tienen una gotita, después que ya está, si no tienen máquina, lo raspan a mano. Si no tienen máquina, nada, con una lija, lo raspan a mano y emparejan esto. Están todas las opciones para poder hacer el trabajo. Y aquí pueden aplicar una gotita ahí, en ese contorno. Traten de abrirla y aplicar primero en una tapita algo, para que después suavemente le apliquen acá, no ensucien todo el zapato. Si lo abren directamente y lo tratan de usar, van a apretar y va a saltar la gotita esa. Ahí pueden sellar la unión. En ese caso pueden sellar. Ahí no, acá no le tienen que echar gotita. Así nomás. Así quedó el trabajo. No hay que renovar nada. No tengo laca para aplicarle. Lo que les voy a enseñar es hacer clavos de hilo. ¿Saben hacer los clavos de hilo? O asegurar con hilo, como si fueran clavos. Porque antes algo se despegaba y uno le ponía chincha o tachuelas. O las mediasuelas llevaban tachuelas. Ahora va a llevar clavitos, pero en forma de hilo, hechos con hilo. Son distintas puntaditas en lugares estratégicos para que no se suelte y siga funcionando esto. Para no hacerle una costura que se vea. De eso se trata el video. Asegurarlo para que no vuelva con la misma falla. Ahí más adelante, vamos a terminar el otro, se lo voy a mostrar. Así que no adelanten el video, porque yo estoy viendo que lo están viendo ustedes. Aprovechen de revisar que no haya más despegaduras. Si ven, siempre tirando hacia adelante. Se manchó un poquito, pero pasamos la manita no. Revisemos si hay más despegaduras. Y queda como un poquito, ¿no? En algunas partes le voy a hacer costura invisible, para que esto no vuelva con el mismo problema. ¿Está listo, amigos? Vamos a seguir con el otro ahora. Tienen que ver bien cómo se hace el trabajo para que aprendan bien a hacerlo. Ahí está pegado. El otro lado. La parte de abajo. Esto es aire caliente, amigos, no es aire frío. El PVC se trabaja con aire caliente. La pistola que usan los maestros no les recomiendo porque se les puede quemar el zapato.
usen secador de pelo. Después que esté todo unido, martillamos una pata de fierro. O lo prensan bien con alguna herramienta que tengan ustedes. Hay que esperar que se cristalice esto para seguir con el trabajo. Vamos a lijar esto por ahora. Y hay que revisar que no haya más despegaduras. O lo hacen así a mano. ¿Ve que se puede igual? Ahora falta revisar para que se seque todo. Está calentito esto. Ahí hay una despegadura, ¿eh? Sacamos un poquito de PVC o el pegamento que tengan, menos gotitas. Se echa a perder la malla o la mezclilla que tiene esto. Acá abajo le pueden echar gotitas, ¿no? Si es que no tienen para coser. Ahí. Ahora faltan los clavos de hilo. ¿Habían escuchado eso? Son reparaciones que yo hago. Nadie más las hace así. Por eso les pongo ese nombre. Y amigos, los clavitos de hilo consisten en ocupar hilo de 60. Tiene que ser un hilo delgado. Buscar rincones donde no se vea mucho. Esto está pegado ahí, ¿ven? Si nosotros hacemos una pequeña costura aquí, va a proteger esa parte que no se abra. Entonces, en ciertos tramos hacemos una puntada. Ahí. ¿Ven? Y ahora el otro. 3 costuritas en un mismo punto. De esta manera es como aseguro con clavos de hilo. Ahí hay un punto, ¿eh? Eso afirma ese rincón. Y podemos seguir. Podemos cortar un poquito aquí, un poquito. Ahí. Y entre medio de eso, de ese espacio, hacer una costura. No coser todo, coser esos puntos estratégicos. Es una manera distinta de asegurar el trabajo. ¿Ven? El hilo se fue para adentro, no se nota. Ya tienen dos opciones cómo hacerlo. La primera y ahora la segunda. Ahí se fue hacia adentro. La tercera costura. Este es un clavo de hilo invisible. Así le vamos a llamar. Cortamos. Y no se nota, ¿eh? Está dentro de la goma. Y podemos seguir. Este era más cortito. Vamos a hacer aquí ahora. Ahí, pequeño corte. Y aseguramos esta parte. Más el pegado que tiene, más el seguro de hilo que le hicimos. Tiene que durar un buen tiempo. Y salimos por una parte que no se vea. Por el rincón, en el mismo dibujito que trae la goma. Es como estar pegando tachuelas. Para que no se suelte. Antiguamente se le ponía tachuelas cuando se despegaban los zapatos. Ahora tenemos los clavos de hilo. Entonces le puse 3. 1, 2, 3. Esto se puede pintar. También podemos coser
en ese borde para asegurar esto, o una costura invisible pequeñita acá arriba, o costuras estratégicas también, donde no se vea tanto. Este otro lado estaba más despegado. Vamos a hacerle aquí una pequeña costura. Que quede debajo de la ranura esa que tiene acá. No encima porque se corta el hilo ahí. Ahí van dos y la tercera. Incluso le podemos dar 1, 2, 3, 4 vueltas. Hacer el bozal. Entonces cuando entre el hilo va a quedar torcido adentro y va a quedar asegurado que no se suelte. Ahí ven. Eso me lo enseñó mi papá. Que la última costura se puede torcer y por dentro queda torcido el hilo y queda atrapado. Son cosas que voy recordando y no lo había mostrado. Fue ahora que me acordé. Aquí puedo ir a la orilla también, ¿ven? Este lado es distinto a ese. Es más delgada esta parte. Aquí ya no puedo cortar con el cuchillo. Acercarme más a la costura para que quede un punto nomás de estratégico de como si fuera un clavito. No tan notorio, ¿eh? Una costura en un punto pero cerca. Ahora vamos a hacer la última costura y la vamos a asegurar con esto. 1, 2, 3, 4. Hacemos el bozal y dentro del medio va a quedar el nudo. Ahí. Ahí va a quedar torcido el hilo y lo va a atrapar que no se suelte. Le vamos a hacer otro aquí. Va a llevar 3. Son maneras diferentes de hacer los trabajos. Aquí estoy asegurando nomás para que no se suelte. Esta es la última costura, ya le hice 2 hasta que salió la perla. El gatito de la vecina. 1, 2, 3, 4 y hacemos el nudo. Ahí. Ahí quedó atrapado. Están listas las costuras estratégicas como clavito, ¿eh? Este es el otro pie. Este me parece que venía todo despegado acá. Vamos a hacer las costuras estratégicas también. En ese punto vamos a aprovechar de hacerle una. Y otra acá. Incrustada. Porque ese es más grueso ese material. Es una. 2. Y la última le damos vuelta al hilo para que se asegure y no se suelte. 1, 2, 3 y tomamos el hilo, lo hacemos cruzar y por dentro queda torcido. La otra la vamos a hacer acá. Es duro esto, se chupa, el crochet se chupa adentro, porque la goma es muy fuerte, muy apretada. Pero no hay nada imposible para el crochet. Lo mojo un poquito con mi saliva
para que se deslice más suave. La última costura. Este es un clavito de hilo. El bozal queda entre medio, torcido. Y el último acá la vamos a hacer. 3. Ahí. Ven que a veces no hay que coserlo entero. Cualquier crochet fino pueden hacer esto. Hasta con la cuarta hebra del hilo se puede hacer también. Pero mejor el del 60. Ahí. La última. ¿Aprendieron, amigos? Ahí me lo van a ir diciendo ustedes en los comentarios. 1, 2, 3, bozal. Entre medio queda el hilo torcido. Falta ese lado más. Para asegurar los lados vamos a ocupar el mismo hilo del 60, pero aquí lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir y vamos a ocupar, aquí hay 3 crochets, miren. Hay uno para el hilo del 40 o la cuarta hebra del hilo, hay uno para el 60 y hay uno para la mitad del hilo del 60, que sería el de acá. Ahí están, ¿me están viendo? Bueno, cuando tenga mejores cámaras van a ver todo esto. Eso va a ser más adelante. Hay que comprar mejores cámaras, tener un lugar distinto para grabar. Pero por ahora está esto, así que tenemos que hacerlo así. Aquí logré tirar la hebra para abajo, ¿eh? Se churrasca y mira, ahí va. Tenemos 2 hebras aquí, hay una, acá está la otra. Con esta tenemos que hacer la costura invisible. Veamos cuál parte es más vulnerable, que se puede soltar. Igual vamos a reforzar los 4 lados, donde hacen los dobleces. Vamos a empezar en este punto. Vamos a ver cómo queda. En este trabajo le cobré lo mismo que pegar una suela completa. Así que está pagado el tiempo que yo ocupé en esto. También podemos hacer costuras estratégicas. Eso vamos a hacer. Voy a coser algunos puntos estratégicos. Aquí donde lo estoy haciendo. 2. 3 puntadas. Llevo ahí. Lo voy a acercar más para que vayan viendo. Porque esto no lo van a ver nunca en ningún otro canal, solamente acá. Hay unas líneas que llevo a la escátola. Escátola le llaman acá a esa parte, que es profunda de la goma. ¿Cómo le llaman en su país? Ahí me van a informar ustedes. Ahí ya hice 3 puntadas. Voy a devolverme una sola para cerrar. Y voy a salir por acá. Y aquí corto el hilo. Vamos a hacer todo con costuras estratégicas. Costuras como colocar un clavito. Ahí. Todavía me queda hilo, ¿eh? Ahí tengo un punto reforzado. Vamos a hacer 3 puntos más. Aquí.
que se note lo menos posible, ¿no? Si yo no se los muestro, ustedes no sabrían lo que estoy haciendo, no se darían cuenta. Eso pasa con los clientes, no se dan cuenta. No saben que se puede coser con hebras finas. Esto es lo que firma cualquier reparación por las costuras. Ahora voy a cerrar. Ya tendría otro punto más reparado, ¿eh? Ya acá saco el hilo. Falta acá. Me parece que este video va a ser un poquito más largo, pero están aprendiendo para mí. Porque estos zapatos siempre se siguen despegando. Pero de esta manera duran un poco más tiempo. Aquí en este punto voy a hacer una costurita más larga que llegue y cubra esa parte. Pero el hilo es tan finito que no se ve. No se nota a simple vista. El crochet es delgado, así que hay que tener cuidado de no quebrarlo. Es el mismo acero que ocupo para todos los crochets que estoy haciendo. Es un alambre que encontré en la ferretería, que lo ocupan para los desagües. Por ahí lo tengo en la mano para mostrárselo. Antes que termine el video se los muestro. Ahí me parece que ya con ese trabajo ya le he explicado bastantes cosas que pueden hacer. Lo primero es hacerse la herramienta. No piensen que este crochet lo van a poder hacer rápido. Va a demorar un poco. Tienen que practicar con los otros, con los gruesos, los medianos y los finitos. Cuando ya sepan hacer bien eso, van a lograr hacer este. Ahí estaría listo un pie ya. Amigos, ya terminamos el trabajo y encontré un poquito de laca. Esto no mancha, así que pueden aplicarla a todo el zapato y le da mejor aspecto para que lo entreguen. Recupera el tono de la malla también. Se ve más oscurita. Ahí está. Amigos, el pegado de las zapatillas Converse está listo. Con costuras estratégicas, como clavitos. Está listo. Ya le enseñé cómo se hace. Hasta el próximo video, amigos.